Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una visión del futuro del dinero y la propiedad que es, como poco, provocadora. La fuente es una entrevista muy densa con Michael Saylor, que es una de las figuras más escuchadas y también controvertidas del universo Bitcoin. El plan es desmenuzar un poco sus argumentos y entender por qué cree que Bitcoin está a punto de revolucionarlo todo, desde Wall Street hasta la cuenta de ahorros de cualquiera. Exacto. Y el momento, la verdad, es clave, porque ya no estamos hablando de una teoría en el aire. Ya hay gigantes como BlackRock o Fidelity llamando a la puerta. Así que vamos a explorar la lógica que hay detrás de dos de sus ideas centrales. Primero, ¿qué significa de verdad esta entrada de capital institucional? Y segundo, que es donde yo creo que esto se pone interesante para todo el mundo, cómo se conecta toda esta macroeconomía con las finanzas de una persona normal que solo quiere ahorrar. Pues mira, empecemos por ahí, por los gigantes de Wall Street. Saylor arranca la entrevista señalando a BlackRock, Fidelity, Charles Schwab. Nombres que imponen bastante, ¿no? ¿Por qué es tan relevante que estas firmas, que son el corazón del sistema, se interesen justo ahora? Porque según él, esto valida su tesis principal. Él lleva años hablando de Bitcoin como, y esta es una frase muy suya, dinero termodinámicamente sólido. Es su forma de describirlo como un sistema energéticamente puro. Y lo contrapone a lo que él llama el sistema financiero del siglo XX, que considera, defectuoso por la expansión monetaria. Pero lo fascinante no es tanto el por qué, sino el cómo están entrando. El vehículo que puede cambiarlo todo es el ETF de Bitcoin al contado. A ver, que me aclare. Un ETF es básicamente un producto financiero que cotiza en bolsa y que replica el precio de un activo, en este caso, Bitcoin. Pero la SEC, que es el regulador de Estados Unidos, se ha pasado años denegando estas solicitudes. ¿Qué ha cambiado para que Saylor esté tan convencido de que esta vez va en serio? Pues aquí está la clave del argumento. Históricamente, la SEC ha rechazado casi 20 propuestas. Su objeción era un conflicto de intereses. Decían que las bolsas de criptomonedas como Coinbase o Binance hacían de intermediario, de bolsa y de cámara de compensación. Todo a la vez. Claro, era un juez y parte, y a un regulador eso no le gusta nada. Exacto. Pero ahora ha aparecido un jugador nuevo, EDX. Es una bolsa respaldada por estas mismas firmas de Wall Street, como Fidelity, y que es solo una bolsa. No custodia los activos. Esta separación de funciones le da a la SEC una justificación técnica para aprobar por fin un ETF sin tener que, sin contradecirse. Es la vía de escape perfecta. Para. O sea que esto es más una jugada de ajedrez regulatorio que otra cosa. Y si se aprueba, ¿cuál es el efecto dominó? Saylor menciona unas cifras que marean un poco. Completamente. Él habla de decenas de billones de dólares, trillions en inglés, de capital institucional. Y aquí está la madre del cordero. Este dinero, el que gestionan fondos de pensiones, aseguradoras, grandes empresas, por sus propias normativas internas, simplemente no pueden comprar Bitcoin directamente. No pueden, va contra sus estatutos. Justo, no está en su mandato. Pero sí pueden comprar un producto financiero que cotice en Wall Street, como un ETF, porque eso sí entra en su definición de valor, de security. Entiendo. O sea que un simple cambio de envoltorio legal. Exactamente. De repente abres las compuertas a un océano de capital que hasta ahora miraba desde la barrera. La tesis de Saylor es que esto no es solo un nuevo producto de inversión, es la legitimación definitiva del activo. Es darle la infraestructura, la seguridad y, digamos, el sello de aprobación de Wall Street, que es lo que estos fondos necesitan para justificar la inversión. Vale, entiendo la lógica para un fondo de inversión que maneja miles de millones. Es una tesis potente, desde luego. Pero, ¿cómo aterriza todo esto en el mundo real? ¿Qué le decimos a esa persona que mencionaba en la entrevista, la del sueldo medio que ahorra para sus cosas? Porque Wall Street le suena a otro planeta. Me encanta que lo plantees así, porque la entrevista aborda justo ese punto. Y el análisis de Saylor es demoledor. Lo que hace es darle la vuelta a la pregunta. En lugar de decir, compra Bitcoin, lo que pregunta es, vale, si no es Bitcoin, ¿dónde vas a poner tus ahorros? Y ahí empieza a desmontar las opciones de siempre, una por una. ¿Cuáles son esas opciones que desmonta? Supongo que la primera será la más obvia, dejar el dinero en el banco. Claro, las cuentas de ahorro y los bonos del Estado. Dice que, con la inflación real, que él la mide como la expansión de la oferta monetaria, estas opciones tienen un rendimiento real negativo. O sea, aunque el banco te dé un interés, si la base monetaria crece más, estás perdiendo poder de compra cada año. Su ejemplo es brutal. $1 millón,
con un rendimiento real negativo del 3,5% anual, se convierte en apenas $30.000 en 100 años. 100 años, es que el 97% de la riqueza familiar se evapora. Exacto. La inflación, dice él, se está bebiendo tu cerveza y pinchando las ruedas de tu moto de agua sin que te enteres. Es una imagen muy gráfica. Pero la gente también invierte en bolsa. ¿Qué pasa con el S&P 500, el índice de referencia? Su argumento es que, históricamente, el S&P 500 apenas consigue empatar con la expansión monetaria. De media, si la oferta de dinero crece un 7%, el índice sube un 7%. Así que, para él, no es una herramienta para crear riqueza, sino para preservarla. Su metáfora es que te mantiene a flote. Evita que te ahogues, pero no te ayuda a avanzar. Vale, lo de los bonos y la inflación es un argumento potente, pero atacar los bienes raíces, para mucha gente el ladrillo es lo más seguro que existe. ¿Qué pega le pone Saylor a tener un piso? 1. No necesitas un inmueble caro. Le pone varias, y son muy prácticas. Primero, la escalabilidad. Dice que la persona media no puede comprar 400 euros de un piso cada mes. Segundo, la liquidez. Es difícil vender un trozo de tu casa si necesitas el dinero ya. Y luego enumera un montón de costes y riesgos ocultos. Los impuestos, el mantenimiento, el riesgo de un mal inquilino que no paga, el riesgo de que un gobierno imponga controles de alquileres. Y el riesgo político. Si tienes que huir de tu país, no te puedes meter el piso en el bolsillo. Entendido. O sea que, después de pintar este panorama tan sombrío para las opciones de siempre, es cuando presenta Bitcoin como la alternativa, como la propiedad digital pura. ¿Qué ventajas concretas le ve frente a, por ejemplo, comprar acciones de Apple o Google? Aquí entra en una distinción que para él es fundamental. Bitcoin no es una empresa, es un protocolo. Y eso, según él, lo libra de una serie de riesgos que tiene cualquier compañía. El primero, el riesgo de gestión. Cualquier empresa tiene un equipo directivo que cobra sueldos, comisiones. Él calcula que eso se come un 20% de tu capital a lo largo de una vida. Un 20% es altísimo. ¿Y qué otros riesgos menciona? El riesgo de competencia. A toda empresa le puede salir un competidor mejor. Le pasó a Kodak, a Yahoo, a MySpace. El riesgo tecnológico. El producto estrella de una compañía puede quedar obsoleto. Quizás el iPhone 47 ya no sea tan bueno. Y luego están el riesgo de ejecución, que un producto salga mal, y el riesgo geopolítico, aranceles, guerras. Y el argumento es que Bitcoin, al ser una red digital descentralizada, es inmune a todo eso. Exacto. Como protocolo es inmortal e incorruptible. No tiene un CEO que cobre un bonus. No tiene competidores en el sentido tradicional porque su origen anónimo es irreplicable. No tiene una sede que puedan bombardear. Para él es la propiedad perfecta. Esto nos lleva a la gran duda que tiene mucha gente, y que también sale en la fuente. La sensación de llegar tarde a la fiesta. La idea de que con el precio que tiene, es casi imposible acumular un Bitcoin entero y que por tanto el tren ya ha pasado. Sí, y Saylor aborda este miedo de frente con una analogía que es muy visual. La ciudad de Nueva York. Lanza una pregunta. ¿Era demasiado tarde para comprar una manzana de edificios en Nueva York en 1776? Seguramente no. Vale. ¿Y 100 años después, en 1876? ¿Y en 1976, cuando estaba casi en bancarrota? La historia ha demostrado que la respuesta a todo eso es un no rotundo. Porque el valor no estaba en el precio de ese año, sino en ser propietario de una parte, por pequeña que fuera, de la red económica dominante. Justo. El valor estaba en poseer un trozo del epicentro económico. Y él traslada esa idea al ciberespacio. Para Saylor, Bitcoin es el epicentro económico del dominio digital. Lo llama un ciber Nueva York con 21 millones de parcelas inmutables para siempre. Su argumento es que no se trata de comprar barato, se trata de comprar una participación en la red informática más segura y poderosa jamás creada. La analogía con Nueva York es muy potente, la verdad. Pero se podría argumentar que Nueva York es una ciudad física que produce bienes y servicios, y Bitcoin es un activo digital. ¿La fuente aborda esa diferencia? Es una objeción muy pertinente. No la aborda directamente en esos términos, pero su respuesta está implícita en el concepto de red. Para él, el valor de Nueva York no son los ladrillos, es la red de capital y talento que converge allí. Hoy, argumenta él, esa energía económica se está trasladando al dominio digital. Y la red más fuerte, la que tiene más energía computacional, es la que atraerá el capital. La solidez de la red es lo que le da el valor, no si produce algo físico o no.
Hacia el final de la entrevista, le preguntan por sus miedos, por los riesgos que todavía ve. Y su respuesta, francamente, me sorprendió. Sí, porque es contraintuitiva. Dice que ya no le asusta nada, que Bitcoin ha cruzado un punto de no retorno. Explica que hace unos años sí le preocupaba que la ignorancia de un político poderoso pudiera llevar a una prohibición, pero cree que ese riesgo ya se ha desvanecido. En serio, ha pasado de temer una prohibición a no temerle a nada. ¿Qué ha cambiado para que esté tan seguro? El discurso de los propios reguladores. Cuando los jefes de la SEC y la CFTC en Estados Unidos y políticos de todo el espectro reconocen públicamente que Bitcoin es una commodity digital, una mercancía como el oro, el debate cambia por completo. Se pasa de ¿es esto una estafa? A ¿cómo lo regulamos? Y para él esa es la señal. El genio ya no puede volver a la botella. Y aprovecha ese momento para redefinir un término que se le aplica mucho: maximalista de Bitcoin. Correcto. Y su definición es interesante. Dice que ser maximalista no es creer que todo lo demás vaya a desaparecer. No es pensar que no habrá dólares, ni euros, ni acciones de Google. Para él es creer que Bitcoin es un instrumento de empoderamiento económico para 8.000 millones de personas, dándoles derechos de propiedad digital sólidos por primera vez. Lo considera éticamente superior a una empresa, porque no tiene sede ni CEO. No se le puede prohibir la entrada en China como a Google. Un conductor de Uber en Lagos, dice, puede tener con Bitcoin los mismos derechos de propiedad que un multimillonario en Nueva York. Y justo ahí es cuando le da la vuelta por completo a la pregunta sobre el miedo. Exacto. Es un giro argumental brillante. Dice que el miedo no debería ser por Bitcoin, sino de Bitcoin, si posees otros activos. El riesgo no es que Bitcoin falle, el riesgo es que tenga éxito y tú te quedes fuera. ¿Y cómo ilustra esa idea? Usa el ejemplo de Turquía, un país con una moneda, la lira, que se ha desplomado. Su banco central tiene unos 50.000 millones de dólares en oro. Saylor plantea un escenario. ¿Qué pasaría si el Banco Central turco anunciara mañana que va a vender todo su oro para comprar Bitcoin? Primero, el precio de Bitcoin se dispararía, haciendo que las nuevas reservas del país se apreciaran al instante. Pondría a Turquía en un estándar Bitcoin, salvando su moneda. Es una jugada de ajedrez geoestratégico lo que está planteando. Suena un poco a ciencia ficción, pero la lógica es interesante. ¿Cuál sería la consecuencia global? El pánico en el resto de bancos centrales. Si otros países ven que Turquía ha estabilizado su economía con esa jugada, se verían obligados a imitarla para no quedarse atrás. El resultado sería una venta masiva de oro para comprar Bitcoin. El precio del oro se desplomaría y el de Bitcoin se iría a la estratosfera. El verdadero riesgo, concluye, es quedarse anclado en un estándar del pasado mientras el mundo se mueve a uno nuevo. El miedo es que tu competidor lo adopte y tú no. Entonces, si intentamos condensar la visión de Saylor, tenemos como dos caras de la misma moneda. Por un lado, la transición de Bitcoin de un activo de nicho a una pieza clave en las carteras de Wall Street. Y por otro, su presentación como una tecnología de ahorro superior para la gente de la calle. Una especie de propiedad perfecta para la era digital. Exactamente. Y el pilar que sostiene todo es la idea de que Bitcoin es la red económica más fuerte y segura jamás creada. La discusión desde su punto de vista ya no es si sobrevivirá, sino a qué velocidad se extenderá su adopción. Citando a William Gibson, él dice que el futuro ya está aquí, solo que no está distribuido de manera uniforme. Lo que nos deja en un lugar fascinante. Sin duda. Y nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si la tesis de Saylor es, aunque sea parcialmente correcta, y Bitcoin se consolida como una reserva de valor global, digital y sin fronteras, ¿qué significa eso para el concepto tradicional de riqueza, que siempre ha estado ligado a la tierra, a las empresas o a las monedas de los gobiernos? ¿Cómo cambia el equilibrio de poder mundial si el principal activo refugio del planeta ya no está bajo el control de ninguna nación?